esta casa no es hotel. Algo pasó, perdón. Buenas noches, los vuelvo a saludar a todos ustedes. Esta noche, a ver, el tema de lo que ha sucedido a la semana, creo que es súper importante, la crisis del Tribunal Supremo Electoral. Existe un acuerdo pleno entre oposición y oficialismo. Ahí está pasando algo. Hemos tenido el presidente del Senado, Gringo González, que ha declarado y ha dicho que inmediatamente lo que pretenden es intentar ponerle fin al mandato de los vocales. Esta noche, para hablar y desmenuzar este tema, hemos invitado a Jimena Costa, jefa de bancada de Unidad Demócrata. Jimena, muy buenas noches, bienvenida a esta Casa No es Hotel. Gracias, Susana, buenas noches. José Luis, Adolfo, buenas noches a ustedes. Muy buenas noches, José Luis Exeni. Bienvenido a esta Casa No es Hotel. José Luis ha sido presidente de la Corte Nacional, cuando era Corte Nacional Electoral, sí. Y ahora te has dedicado a la investigación justamente en temas electorales. Así es, buenas noches, es un gusto estar aquí. Buenas noches, Jimena, Adolfo, y nos dará gusto conversar. Muy buenas noches. Con nosotros también es ex legislador, Adolfo Mendoza. Qué gusto tenerte con nosotros otra vez, Adolfo. Muy buenas noches. Gracias, Susana. Buenas noches, Jimena. Buenas noches, José Luis. Y a todos los que están en su casa o en el hotel viendo tu programa. Muy buenas noches. Jimena, a ver, son 10 años de gobierno de Evo Morales. La oposición ha criticado las diferentes cortes, en los diferentes momentos, corte, luego tribunal, etcétera. Pero en este momento existe un pleno acuerdo de que hay una crisis. ¿Cuál es la diferencia entre las cortes anteriores y esta corte? ¿Por qué en este momento es tan importante, tan diferente? ¿Por qué en este momento sí hay que tomar cartas en el asunto? Son radicales las diferencias. La Corte Nacional Electoral ha tenido selección meritocrática de sus funcionarios, no solamente los vocales, que si ustedes recuerdan, en una fase inicial después de la banda de los cuatro, se seleccionó un grupo de notables que se los llamó así por ser gente que no iba a poner en riesgo su historia de vida, su nombre, e iba a hacer bien las cosas, ¿no? Estuvimos muchos años con una corte muy confiable, completamente creíble. Tuvo su mal momento, el momento en que se incorpora la cuota de mujeres con los, llamaban los travestis del MIR, no sé si se acuerdan, Yalcira Espinosa, pero fue la excepción. En general no había dudas de los resultados electorales y creo que en realidad el problema empieza no solamente con la designación de estos vocales, que además la comisión públicamente lo dijo, no se seleccionaron por criterios meritocráticos, sino por otros criterios que tenían que ver con haber sido dirigentes de organizaciones sociales o asesores de movimientos sociales, cosas así, pero no que tengan un conocimiento de la materia electoral. Y por el otro lado, Susana, no es un tema solo de los vocales. Desde que existe el padrón biométrico, se volvió una caja negra que nunca se le ha entregado a los partidos políticos, que se depura y no sabemos cómo. Normalmente la depuración era, no te voy a decir un porcentaje elevado, pero era más bien significativa. Y sin embargo hemos visto en el 2009 no ha habido depuración, primero la hubo, luego la eliminaron, y esta última elección 2014 fue tan chiquitita la depuración que uno no cree que tan poca gente se haya movido en el país, por ponerte un ejemplo. El padrón se ha vuelto una caja negra, denuncias de votos, zombie, todo lo que tú quieras, que le resta credibilidad. Entonces no es solamente el tema de los vocales, es un conjunto de cosas. Nuevo padrón electoral, no se entrega a los partidos. En la ley, en el código electoral anterior se entregaba el padrón depurado a los partidos, si no me falla la memoria, José Luis me corrige, un mes antes de las elecciones para que revisen la depuración, se hagan las correcciones, etcétera. Inclusive lo usaban algunos partidos para verificar que los jurados, seleccionados y demás no tengan militancia, es decir, era un instrumento. Hoy no. Tenemos un sistema informático que ha dado muchísimos problemas, especialmente el 2014, también el 2015. Entonces son varias las cosas que están mal hoy en el tema del órgano electoral, no es solamente selección de vocales.
no es la primera vez de todas maneras, o sea, sobre el tema institucional y a fondo vamos a entrar más adelante, pero no es la primera vez que existen críticas a las diferentes cortes. Yo recuerdo cuando Evo Morales en la elección del 2002 también fue muy duro con la corte indicando que le habían robado la elección. Pero aparentemente, según lo que detalla Jimena, etcétera, en este momento la crisis iría muchísimo más profunda. No se trata de un proceso de una elección, no se trata solo de una autoridad, sino de muchísimos elementos. Me voy a basar ahorita en la coyuntura, Adolfo. Tú eres militante del movimiento al socialismo, se invita, y esta invitación, te digo, si se hace de manera institucional, generalmente, siempre, ¿no? Ustedes están 10 años ya en el gobierno, a los vocales de la Corte a asistir a actos. El movimiento al socialismo nunca invita oficialmente a ninguna autoridad para actos que no sean públicos y que tengan que ver con la función que cumple el instrumento al socialismo. Otra cosa es que existan invitaciones a actos sociales que no forman parte de la vida orgánica del MAS, ¿no? En este caso y en otros, el movimiento al socialismo nunca generó este tipo de invitaciones. En todo caso, la responsabilidad de la autoridad para asistir a un acto público, pero también para asistir a un acto social, es propia, no es de quien te invita, sino es de la autoridad. A mí me ha tocado vivir mucho esto y a Jimena le va a tocar también vivir este tipo de invitaciones. A veces la gente, cuando hay algún conflicto, por ejemplo de límites, te invita para una exposición en su jurisdicción y con eso intentan sacar un rédito político respecto de la otra parte en conflicto. Entonces, el asunto no es del movimiento al socialismo, el asunto es de la evaluación que debe realizar una autoridad para ver dónde va y dónde no va, para ver cómo se mueve y finalmente revisar muy bien lo que puede suceder detrás. Es mucha la responsabilidad en juego y esto es fundamental para las autoridades. Es un asunto de responsabilidad de la autoridad. Uh-huh. Sobre la crisis, Adolfo, ¿cómo se está enfocando esto desde el movimiento al socialismo? Yo quisiera señalar un par de cosas respecto de las sugerencias de Jimena, pero tú nos has dicho que vamos a entrar a la parte institucional después. A ver, sin entonces, embargo, lo adelante. que sí quisiera advertir es algo que tú dijiste de inicio. 10 años que la oposición está criticando las acciones de quienes administran procesos electorales. En realidad no habría que confundir, es 10 años de gestión de Evo Morales y son 5 años y un poco más de administración electoral con base en nuevas reglas de juego a partir de la aprobación de la Constitución Política del Estado. Pero obviamente han habido un montón de críticas que se relacionan con una acción política instrumental. No todo lo que brilla es oro. Algunos de los vocales hoy del Tribunal Supremo Electoral fueron nominados antes, no precisamente por los méritos a los que hace referencia Jimena, sino por decisiones político-partidarias. Algunos de ellos fueron mocionados por el propio Tuto Quiroga en su momento y los partidos de aquella época. Pero también hay una orientación en la crítica del órgano electoral a partir de la aprobación de la nueva Constitución, en realidad a partir del 2005. Primero se criticó la convocatoria a la Asamblea Constituyente y a quienes iban a administrar el proceso de la Asamblea Constituyente, con el claro objetivo de poner en tela de juicio los resultados para la Asamblea Constituyente. Sucedió lo mismo con el referéndum revocatorio, sucedió lo mismo con la elección del 2009, sucedió lo mismo con la elección del 2010, sucedió lo mismo con el referéndum aprobatorio de la Constitución Política del Estado del 2009. Y por supuesto ha sucedido a fines del año pasado, el 2014 y ahora el 2015. Es claro que detrás hay la intención política de deslegitimar
al árbitro y con esto cuestionar resultados innegables en términos electorales. Sí, Adolfo, sí. Se puede estar de acuerdo con lo que tú señalas, ¿no? En este punto han habido varios procesos electorales, muchísimos procesos electorales en estos últimos años, y evidentemente creo que el ciudadano en general no tiene desconfianza de los resultados. Cuando el ciudadano ha ido a las urnas, en general no hay desconfianza. Lo que hoy llama la atención, y es a eso la pregunta, a mí no me llama la atención que la oposición impugne las Cortes, es una cosa que la oposición generalmente ha ido haciendo, es decir, el 2002 también lo ha hecho el Movimiento al Socialismo. Lo que llama la atención ahora es que hay un acuerdo entre el Movimiento al Socialismo y la oposición de que hay una crisis en el Tribunal Supremo Electoral. La pregunta es, ¿cómo ustedes le dan la lectura a esta crisis? Dos elementos se pueden decir de una manera muy rápida. Primero, ineficiencia. Pero el asunto no es solamente un juego de voluntades. Obviamente hay ineficiencia en la administración que tiene a su cargo el Tribunal Supremo Electoral. Se aplazaron, y hay que decirlo abierta y contundentemente. Pero además debemos escarbar los elementos objetivos de fondo. Y el fondo no está en la norma aprobada, no está en la ley del régimen electoral, no está en la Constitución, no está en la ley del órgano electoral. Está en el proceso de transición de la vieja institucionalidad a la nueva. Esta es la primera vez que se intenta cumplir plenamente la ley aprobada el 2010 del régimen electoral. Esta es la primera vez en que se sufre una modificación, por ejemplo, en la distribución de escaños con la nueva Constitución. Estamos transitando de un órgano autónomo, antes con la antigua Constitución, a un órgano que tiene la misma jerarquía que el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y hay un montón de asuntos institucionales todavía que resolver. Creo que debemos evaluar la transición institucional, falta un ajuste en las reglas de juego, pero eso en ningún caso quita la ineficiencia de los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Ahora voy a volver contigo, José Luis. Te has vuelto, después del paso por la Corte, te has vuelto un analista, investigador en todo lo que significa los temas electorales. La pregunta está, ¿hubo un delito? ¿Hay un delito expreso con la participación de este vocal en este baile, etcétera, en esta fiesta donde él participó? O sea, más allá de que lo ético nos diría, señor, no tiene que ir, ¿no? Aunque le guste el MAS, no vaya por la salud democrática del país, ¿sabe? Pero ¿existe un delito? ¿Eso está tipificado? Bueno, antes de responderte, me gustaría decir dos cosas muy brevemente. Una, tú decías que se han puesto de acuerdo oficialismo y oposición para declarar la crisis del órgano electoral. Yo creo que es un sentimiento nacional y una preocupación nacional porque esta crisis en la institucionalidad electoral está afectando a la democracia, es decir, pone en riesgo la confianza en la propia democracia y este es un tema que todos debemos asumir como un tema serio. Y segundo, yo lamento mucho que se haya perdido hasta ahora esta gran oportunidad que teníamos como país y tenemos como país de construir un órgano que sea un órgano del poder público y además que sea un órgano plurinacional, que tenga la talla para gestionar no solo las elecciones, como lo hacía la anterior Corte Nacional Electoral, sino la demodiversidad, las diferentes formas de democracia que reconoce la Constitución y este horizonte que se ha trazado en la ley del régimen electoral, que es la democracia intercultural. Ahí estamos con un déficit gigante que va más allá de estas autoridades y de esta institucionalidad. En relación a lo que planteas, bueno, el señor Paredes ha dicho, recordando aquellos viejos tiempos del acuerdo patriótico que fueron errores, que fue un error, no fue un delito, ¿no? El Código Electoral define muy claramente cuáles son las faltas leves, las faltas graves, las faltas muy graves. En este caso es muy claro que se ha cometido una falta muy grave porque el señor ha participado de un acto público, de una organización política y por lo tanto ahí tiene una sanción
establecida en la propia norma. Entonces, ¿Cuál es? Discúlpanos, para en el ilustrar. caso de las faltas muy graves puede llegar hasta la Destitución. destitución del vocal, ¿no? Que me imagino que es lo que están evaluando sus pares. Habrá que evaluar en qué medida los propios pares pueden definir el destino de uno de los suyos, pero bueno, ahí está muy claramente tipificada la falta que se ha cometido y la sanción. Más allá de temas éticos, es evidente que ningún vocal puede participar de ningún acto de una organización política, que en este caso era muy claramente un acto del MAS, aunque haya sido un festejo de su propio cumpleaños, ¿no? Jimena, hablábamos de la crisis es mucho más profunda de un baile que un tuit. Sí. Quiero que nos hagas un resumen de, desde tu lectura como politóloga, cómo estás viendo esta crisis y como parlamentaria, cuáles serían los vicios, la solución que tendría esta crisis. ¿Qué está proponiendo Unidad Demócrata? ¿Qué proponen ustedes para darle una solución? Eso del final es más complicado, te voy a explicar ahorita porque primero, no es solo el vocal Ramiro Paredes. Han circulado fotografías de Wilfredo Bando haciendo campaña con Evo Morales el 2014 y también con poleras del MAS y gente del MAS el 2015, ¿no? Sin embargo, él va a juzgar a Paredes. Dina Chuquimia ha retuiteado a la campaña de Guillermo Mendoza, ella también va a juzgar a Paredes. Ireneo Osuna tenía militancia aprobada en el MAS, del padrón del movimiento al socialismo presentado a la Corte. Nosotros tenemos el registro, ¿no? Y lo que te digo, por lo menos 4 de los 7 tienen una, por no decir militancia, una simpatía, adherencia muy cercana al movimiento al socialismo, lo cual obviamente resta su imparcialidad. Entonces, este tema de que los que están en la misma situación de Ramiro Paredes sean los que lo puedan destituir, ya es algo que está fuera de lugar, ¿no? Y es el diseño institucional que dice que solamente la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral es la instancia superior, no hay otra instancia de apelación en materia electoral. Entonces, cuando ellos cometen un delito, ellos mismos juzgan el delito, y ese es un problema del diseño. Normas, ley de régimen electoral, ley del órgano electoral. Decía yo, son varios temas. Las normas, vuelvo al punto, el padrón. Tercero, el sistema informático, que además no tiene la seguridad suficiente, es un sistema que puede ser manipulado, lo que se ha aprobado en varias ocasiones con cosas muy pequeñas y concretas, que en algún momento los mismos miembros de la Corte lo reconocieron, del Tribunal Supremo lo reconocieron y culparon a un funcionario jefe de informática, ¿no? El otro tema del personal general, los recursos humanos, Susana, se ha denunciado que Dina Chuquimia tiene parientes, sobrinos, tíos, no sé qué, y en general la selección de toda la gente que trabaja allá, no solamente los vocales, no son personas que conozcan del tema. Entonces, por eso yo digo, es un tema estructural, no es un tema que se resuelve cambiando a los vocales. Es como si supusiéramos hoy que cambiando a los magistrados de los tribunales de justicia se va a resolver el problema de la justicia en el país. Es mucho más grave que eso, el tema electoral. Debería irse para empezar, a una modificación de las 2 leyes, ¿no? Porque la ley de régimen electoral en mucho restringe los derechos políticos de los ciudadanos a informarse en un proceso electoral, por ejemplo, y a los partidos políticos o a las agrupaciones políticas les impide el ejercer el derecho político de competir libremente, ¿no? Porque les restringe que no pueden, que el tiempo, que si no es inscrito, los medios de comunicación que deben registrarse, que no pueden entrevistar a nadie, una serie de limitaciones que van en contrarruta de cualquier norma electoral que tiende más bien a tratar de darle mayor cantidad de información al ciudadano, aunque igualdad en la competencia a los partidos. ¿Y ustedes ahí, Jimena, tienen una propuesta? Unidad Demócrata ha generado una propuesta diferente para, no sé, cambiar esos... Son varios artículos, no son pocos, son una veintena de artículos, y por supuesto que eso sí existe, y también algunos en la ley del órgano electoral.
Ahora, ¿cuál es la dificultad? Por supuesto el rodillo, los 2/3 del movimiento al socialismo más la yapa, que hacen que probablemente no se pueda llegar a las reformas. Es un tema de voluntad política. Segundo, el padrón electoral ya debió haber sido auditado, lo anunciaron antes de la elección 2014, no lo hicieron a nombre de la 2014 y ahora vamos a ir otra vez a referéndum si todavía no se audita el padrón. Entonces es un tema que no hay voluntad tampoco del propio órgano electoral de llevar adelante. Y el sistema informático debería contar con una serie de sistemas de seguridad que no tiene. ¿Qué estoy haciendo en lo personal? Porque la bancada, como bancada, tiene la propuesta de ley, la reforma. He presentado peticiones de informe al órgano electoral hace bastante tiempo, ya 2 meses y medio debe ser, que no son respondidas sobre el tema de los softwares, por ejemplo, para manejar la biometría, el EIFIS para comparar las huellas, el otro las caras, el otro las firmas, para ver si lo están usando, si se aplica, si se depura el padrón en base a la biometría y no nada más a la depuración manual que se hacía antes. No hay respuesta, Susana. Ya me vas a contar por qué no hay sanción, si no hay respuesta. Tiene que haber sanción, pero no puede sancionar. Lo importante es la respuesta, no la sanción. Pero si no responden, algo habrá que hacer para que contesten. Adolfo, una de las críticas más grandes que tiene la oposición, bien lo ha señalado Jimena, es la idoneidad. ¿Cómo se está planteando? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede resolver? Tú mismo has señalado que hay un tema clarísimo de ineficiencia, que no han demostrado la suficiente capacidad para administrar el órgano electoral. ¿Cómo se puede hacer para elegir a gente más idónea sin que haya una sospecha de que esta gente, a nombre del rodillo parlamentario que señala Jimena, sea afín al movimiento al socialismo? Siempre va a haber esa sospecha en este escenario de los 2/3 y cuando no hay 2/3. Siempre existe algo allí en el ambiente, mucho más cuando hay victorias electorales tan contundentes y lo que en el fondo interesa es desacreditar al árbitro electoral para después hablar de fraude, para después decir que no hay protección a los derechos civiles y políticos de la ciudadanía y por tanto lesionar por esa vía la propia democracia. Yo distinguiría los planos en este tema. Una cosa es el funcionamiento operativo, si es que echaron mano de algún punto de la ley, si es que se olvidaron de algo, si es que etcétera, etcétera, que también habla de su ineficiencia en el caso del órgano electoral. Dejaría de lado todo aquello porque eso forma parte de la función que tienen que cumplir y dividiría esos temas de los otros, de los que tienen que ver con la reforma a la norma. Yo sostengo que aquí no es tanto el problema de la norma, sino de la eficiencia en la aplicación de la norma. Y esto sí deberíamos discutir de manera muy, muy cuidadosa. Obviamente una norma es perfectible, obviamente se puede mejorar algo que se verificó no se ajusta a los alcances de la democracia intercultural. Pero no por esto se le debe echar la culpa a la norma de algo que en realidad es ineficiencia administrativa. Nada más pongo un ejemplo, el caso de Lenz, el gobernador todavía del departamento del Beni. Ninguna autoridad puede desconocer lo que está en la ley. Y él sabía exactamente qué es lo que pasaba con la prohibición al momento de publicitar encuestas internas. Una autoridad que hace eso, en el fondo, no está actuando por desconocimiento de la ley. Está intentando buscar algo más. Y eso es desacreditar no solamente al árbitro electoral, sino en este caso la supuesta dureza de la norma. Entonces, hay elementos que sí es necesario que podamos discutir en el ámbito normativo, pero creo que el problema aquí no es tanto de la ley del régimen electoral, la ley del órgano electoral y menos de las definiciones constitucionales. En la Constitución
se establece a propósito de la idoneidad convocatoria pública, primer elemento. Segundo, calificación de méritos. Pero no solamente hay calificación de méritos, sino también hay calificación de capacidad. Es como si de pronto estaríamos hablando no solamente de los papeles que se presentan, sino también de la manera en que se conoce la materia electoral, pero también el registro civil, los mecanismos de democracia intercultural, etc. Y obviamente también está lo del concurso público, ¿no? Es decir, están los elementos constitucionales y en la norma, en la ley del órgano electoral, está aquello. Más allá te voy a pedir, antes que pase el tema, quiero preguntarle a José Luis, pero te voy a pedir que si todas, digamos, las herramientas, los candados para tener gente idónea en el tribunal están, ¿qué es lo que ha sucedido? Pero eso te voy a pedir que me lo contestes después, Adolfo. José Luis, para no salir todavía del tema de lo de la ley y haciendo uso de la última intervención de Adolfo, ¿alguna vez se ha visto una ley que sancione que saque a 200 y pico candidatos? ¿Hay algún registro, no sé, en Latinoamérica, ¿no? que nos pueda dar fe que una ley te saca candidatos por presentar encuestas? ¿No es una ley dura? A ver, primero tengo que decirte otra cosa. No quiero dejar de decir que ya que ha quedado muy claro para todos y todas que lo que tenemos que hacer con la institucionalidad y la norma electoral es una cosa integral, ¿no? No basta cambiar personas, no basta que salga uno o dos vocales, es una cosa integral que implica una reforma normativa que no solo se limita a la ley del régimen electoral y a la ley del órgano electoral en algunas cosas que pueden ajustarse, sino también a la necesidad de una ley de organizaciones políticas, por ejemplo. Estamos en el país con una ley de partidos políticos de 1999, rezagadísima respecto a todo este proceso, y una de agrupaciones ciudadanas del 2004. No tenemos hasta ahora una ley de la consulta previa, por ejemplo, 6 años después de la Constitución. Entonces hay un paquete normativo que es muy importante. Segundo, hay un tema de renovación de la institucionalidad electoral que es muy claro, muy evidente. También hay que hacer cuestiones de diseño técnico, de revisión técnica, que son importantes, las vamos a conversar después, me imagino. Entonces es una cosa integral, no parches. En relación a lo que preguntas, efectivamente ahí hay un tema fundamental en la ley, que es una paradoja, porque en las elecciones del 2014, esto que fue una innovación normativa, que fue este capítulo que regulaba la difusión de encuestas en materia electoral, el 2014 fue muy elogiado porque contribuyó a muchas cosas, a mejorar la calidad de las encuestas, a que se asuma que son datos no oficiales, a que las encuestadoras, a que no hayan encuestas fantasmas ni empresas inexistentes como ocurrió en las elecciones del 2009. Entonces creo que ha sido una norma muy avanzada, se ha elogiado los mismos encuestadores, las organizaciones políticas han elogiado este régimen de regulación de encuestas, ¿no? Pero en el 2015 aparece este artículo sancionatorio donde efectivamente se ha dicho bien que es un exceso, porque debió tener quizás una fase intermedia, es decir, a quien difunda encuestas, la primera vez se le aplicará una multa y la segunda perderá su personería jurídica. Pero ¿por qué se ha incluido esto en la norma? Porque hasta antes de esta norma se utilizaba instrumentalmente las encuestas para manipular las preferencias electorales. En el 2002, tú te acordarás que apareció un titular de un diario que decía Manfred tiene 45% de votos, no me acuerdo bien el dato, y después no los obtuvo. Entonces son estas manipulaciones que se han evitado al 2014 y se evita con esta norma, pero claro, hay cosas que ajustar con esto. Esto no implicaba que el tribunal tenía que inhabilitar a todos los candidatos. Esa es una interpretación libre del tribunal, no está en la norma, que una vez que quitas la personería tienes que inhabilitar a toda la lista. Es una interpretación que ha hecho el tribunal. Yo no conozco una norma en América Latina, por lo menos, que tenga esta sanción o este efecto en términos de sanción. No está en la norma que debe inhabilitarse 228 candidatos. Me tengo que ir a un corte, pero vamos a volver con el tema con la pregunta pendiente, Adolfo, igual con las situaciones técnicas que faltarían por ajustar para ir desmenuzando cuáles podrían ser las soluciones que para esta crisis del Tribunal Electoral, donde
todos estamos de acuerdo. Quédese en esta casa, no es hotel.